Amén. La palabra del Señor en el día de hoy la encontramos en el libro de San Marcos, capítulo 2, del versículo 13 en adelante. Gloria al Señor. Habiendo encontrado la palabra del Señor, le vamos a dar lectura bajo la bendición que emana del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor, lleva por título Llamamiento de Leví. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús en la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viendo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Tomen su asiento, amados hermanos, y que el Señor nos bendiga en esta tarde y bendiga a cada uno de mis hermanos en sus hogares. La palabra del Señor nos habla de un llamamiento. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que después que Jesús volvió a salir, dice, al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar dice que vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y dice la palabra del Señor, amados hermanos, que aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Un llamamiento, ¿no es cierto?, que Jesús, el Hijo de Dios, le hace a Leví, ¿cierto?, también llamado Mateo. Amén. ¿Cierto? Dice la palabra del Señor que él, ¿no es cierto?, era un cobrador de impuestos. Estaba, ¿no es cierto?, dice que la mesa de los tributos era, ¿no es cierto?, un lugar donde se cobraban los impuestos, donde la gente iba, ¿no es cierto?, y pagaba. Y dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que pasando Jesús, le vio y le dijo, sígueme. Y dice que él al instante, ¿no es cierto?, le siguió. Y le invitó, dice después la palabra del Señor, le llevó a su casa y le sentó a su mesa. Pero no solamente sentó a su mesa a Jesús, sino a muchos de los que iban también con Jesús y estaban con él. Amén. Y también dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que sentado a la mesa estaban juntamente con él también, dice, sus discípulos. Y también dice que había, ¿no es cierto?, publicanos y los escribas, dice, y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Ellos, a cierta manera, ¿no es cierto?, se escandalizaron al ver que Jesús, ¿no es cierto?, a quienes la gente seguía, a quienes ellos profesaban como profetas, no los publicanos ni los fariseos, sino que la gente, ¿no es cierto?, y los mismos discípulos profesaban como profetas, ¿no es cierto?, a Jesús, el Hijo de Dios, y ellos se sintieron escandalizados, diciendo, ¿no es cierto?, que ¿qué era eso? ¿Qué es esto? Les dice que Jesús, ¿no es cierto?, en otras palabras, vuestro maestro, se sienta a la mesa con los pecadores, con los publicanos, cosa que para ellos era inaceptable, porque para ellos, ¿no es cierto?, la ley era inquebrantable. Pero por la palabra del Señor sabemos que la ley, ¿no es cierto?, nadie pudo cumplirla. Todos de alguna manera hemos quebrantado la ley, y no solamente una sola vez, sino que muchas veces. Y quizás cuántas veces vamos a seguir quebrantando la ley de Dios, ¿no es cierto? No porque queramos, sino porque somos pecadores, porque somos faltos delante de la presencia del Señor. Amén. Y somos imperfectos. Así es, Señor. Amén. Y estamos, ¿no es cierto?, con la ayuda del Señor buscando la perfección. Y llamando, ¿no es cierto?, Jesús a Leví, también llamado Mateo, ¿no es cierto?, el cobrador de impuestos,
llevó a su casa y le sentó a su mesa y le convidó, ¿no es cierto?, de lo que él tenía, hicieron banquete, y también aquellas personas que estaban con ellos y con Jesús. Y aquí, ¿no es cierto?, los fariseos se escandalizan porque cómo Jesús, ¿no es cierto?, podía estar con los pecadores. En otra parte, ¿no es cierto?, le llaman Jesús amigo, ¿no es cierto?, de los publicanos, o amigo de los pecadores, en otras palabras, ¿no es cierto?, queriendo de alguna manera, ¿no es cierto?, humillar a Jesús, porque queriendo decir otras palabras, que si él se creía santo, ¿por qué entonces estaba con los pecadores, con los malos? Pero la palabra del Señor más abajo nos enseña, ¿no es cierto?, y nos dice, y también les dice a ellos, al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Bendito sea el nombre del Señor, ¿no es cierto? Es un lugar donde todos nosotros entramos, los pecadores. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. La salvación la recibimos por gracia, así como la recibió Leví, ¿no es cierto?, también llamado Mateo, así también la recibimos nosotros. Amén. Nosotros no fuimos a Jesucristo. Él nos llamó, ¿no es cierto?, Él salió a nuestro encuentro y nos dijo: sígueme. Amén. Y nosotros, viéndole, ¿no es cierto?, y amándole, le seguimos. Bendito sea el nombre del Señor. Dejamos todo lo que estábamos haciendo y decidimos seguir a Jesucristo y seguir los pasos del Maestro. Así también, ¿no es cierto?, Mateo, ¿no es cierto?, Leví, él dejó lo que estaba haciendo, dejó ese puesto importante, porque era un puesto importante dentro de la ciudad, ¿no es cierto?, de la ciudadanía de los romanos, estar ahí, ¿no es cierto?, en el banco de los tributos. O sea, era una persona importante a quien los demás le debían respeto, ¿no es cierto?, y también quizás temor, porque era una persona importante. Pero la palabra del Señor dice que él dejó lo que estaba haciendo y decidió seguir a Jesucristo. Y luego, ¿no es cierto?, lo invitó a su casa y lo llevó a su mesa. Cosa que también nosotros, de alguna manera, ¿no es cierto?, espiritualmente también hemos hecho. Amén. Hemos recibido a Jesucristo y nos hemos sentado a la mesa con Él. Le hemos invitado, ¿no es cierto?, a nuestra casa, que es, ¿no es cierto?, nuestro corazón. Le hemos entregado nuestro corazón al Señor para que Él habite ahí, para que Él habite, ¿no es cierto?, dentro de nosotros, poder comer con el Señor, poder compartir con Él. Y lo que estamos haciendo en esta tarde, amados hermanos, estamos compartiendo la palabra del Señor. Estamos, ¿no es cierto?, a la mesa sentados, pero ahora ya no es Mateo, ¿no es cierto?, quien sirve, tampoco somos nosotros, sino que es el Señor Jesucristo mismo, que nos está sirviendo, que nos está dando, ¿no es cierto?, alimento a través de esta palabra bendita. Amén. Que es su palabra, que dice que es palabra de vida eterna para nuestras almas. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra del Señor que al oír Jesús esto, ¿no es cierto?, le dijo a aquellos que murmuraban, a los fariseos, ¿no es cierto?, a los publicanos, que ellos diciéndole, ¿no es cierto?, a los discípulos, ¿cómo es posible que vuestro maestro, ¿no es cierto?, que Jesús se junte y más encima coma con los pecadores, coma, ¿no es cierto?, con aquellos publicanos, con aquella gente mala, con aquella gente inmerecedora de misericordia, en otras palabras, porque para ellos se veía muy claro, ¿no es cierto?, y lo sabemos también por la palabra del Señor, que los fariseos, ¿no es cierto?, eran hombres, ¿no es cierto?, que los escribas y los fariseos eran hombres que no tenían misericordia de su prójimo, ¿cierto? Ellos decían cumplir la ley de Moisés, pero ellos tampoco la cumplían, sino que ponían cargas muy pesadas, ¿no es cierto?, sobre el pueblo, cargas que tampoco ellos podían cargar ni siquiera con un dedo, no podían ni siquiera nada. O sea, no podía nadie decir, bueno, yo estoy demandando que otro haga, ¿no es cierto?, o que otro cumpla la ley, ya que yo en algo siquiera la cumplo. Ni siquiera eso podían decir, porque dice que ni siquiera con un dedo ellos podían hacer cumplir la ley. Así es, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por la ley, ¿no es cierto?, ninguno pudo ser salvo sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que muchas personas no pueden entender, que no es por obra, ¿no es cierto?, sino es por gracia. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros nada debemos hacer para obtener la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros debemos recibir a Jesucristo en nuestros corazones, ¿no es cierto?, como lo hizo Mateo, llamado Leví, ¿no es cierto?, y al instante nosotros recibimos la salvación, al instante que nosotros recibimos a Jesucristo,
le aceptamos en nuestro corazón, nosotros ya recibimos la salvación. Una salvación, recordemos, amados hermanos, y recordarle a ustedes, amados hermanos que están en sus hogares, una salvación inmerecida para nosotros. Así es, Señor, amén. Entonces nosotros no tenemos que pagar ninguna manda, no tenemos que hacer nada, o sea, solamente, ¿cierto?, hacer la voluntad del Señor. Amén. Hacer la voluntad del Señor, ¿no es cierto?, que es lo que en la palabra de Dios nosotros nos demanda, lo que está escrito. Así es, Señor, amén. Ayúdanos. Alguien, ¿no es cierto?, puede decir, pero si a lo mejor no es algo tan difícil hacer, cumplir la palabra de Dios, llevar los mandamientos de Dios. Hablarlos y enseñarlos no es tan difícil. Lo difícil está en que lo podamos cumplir. Así es, Señor. Es ahí, ¿no es cierto?, donde nos pone el Señor en una balanza y qué es lo que podemos cumplir de la ley y qué es lo que no estamos cumpliendo. Y si cumplimos una cosa, después quebrantamos otra. Lamentablemente, somos así. Pero que el Señor nos ayude y nos mire en misericordia a nosotros y podamos nosotros en esta tarde abocarnos a esta palabra, ¿no es cierto? Una palabra de misericordia, una enseñanza de misericordia, una enseñanza de amor, ¿no es cierto?, al que se pierde, de amor al que está perdido, al que necesita la palabra de Dios. Oh, Señor. Porque nosotros no podemos a nadie negarle la palabra del Señor. Porque si nosotros éramos inmerecedores de esta gracia, de la salvación, de la misericordia del Señor, también hay otros, ¿no es cierto?, que necesitan la salvación, que también, como nosotros estuvimos en el mismo lugar, ¿no es cierto?, siendo indignos delante de la presencia del Señor, Él nos miró en misericordia. Amén. Amén. Entonces nadie puede decir, yo soy justo o yo voy a tirar la primera piedra, porque no podemos hacerlo. No, Señor. No podemos acusar a nadie, ¿no es cierto?, porque todos somos pecadores, dice, por lo tanto, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Cada uno, dice también el libro de Isaías, se descarrió como oveja, buscando, ¿no es cierto?, su propio camino. Y es ahí, ¿no es cierto?, donde nuestro Señor Jesucristo sale a nuestro encuentro, como lo hizo con Mateo, ¿no es cierto? Y nosotros podamos tomar la enseñanza que Él dejó lo que estaba haciendo, no volvió nuevamente a sus labores. Y aquí vamos a profundizar un momento, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor, porque dice que Él al momento le siguió. Amén. Al oír que Jesús le llamó, le dijo, sígueme. Él no puso nada obstáculo, no dijo, Señor, mira, yo estoy aquí en un lugar importante, o deja lucrarme un poco más, porque sabemos, ¿no es cierto?, que eran mal mirados por el pueblo, porque era gente, ¿no es cierto?, que se lucraba, se beneficiaba, ¿no es cierto?, con lo que ellos ganaban, con lo que tomaban del pueblo, porque muchas veces tomaban lo que no les correspondía. Amén, Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ¿no es cierto? Amén. Sino que Él dejó y se despojó de lo que tenía y siguió a Jesús. Y no vamos a ver en ninguna parte de la Biblia que pueda decir que Mateo retornó de nuevo, ¿no es cierto?, a sus labores, sino que fue al instante transformado y fue hecho una nueva criatura. Amén, así es, Señor. Pero aquí, ¿no es cierto?, un mensaje para nosotros. Gloria a Muchas Dios. veces, ¿cuántas veces nosotros, habiendo recibido este mismo llamado, porque fue el mismo llamado que se le hizo, ¿no es cierto?, a Mateo, a Leví, también este mismo llamado se nos hizo a nosotros? Amén. Amén. Así es, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra no fue predicada diferente, sino que es de la misma manera, ¿cierto? Amén. En distintas ocupaciones quizás nos encontrábamos nosotros, pero en la misma condición de pecado, en la misma condición de muerte espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Pero muchas veces nosotros queremos volver Señor. al lugar donde Jesucristo nos encontró. Amén. El Señor muchas veces ya nos ha hecho caminar un largo camino, un largo trayecto, y muchas veces nosotros queremos retornar en donde comenzamos. Entonces la palabra del Señor siempre habla, amados hermanos, de avanzar, Amén. de no retroceder. El Señor siempre nos insta, ¿no es cierto?, y nos enseña por su palabra que el pueblo de Dios solamente tiene que avanzar. Amén. Que la iglesia, como cantamos, solo se detiene para predicar la palabra del Señor. Bendito Dios. No debemos ser como ese pueblo rebelde, ¿no es cierto?, que se sentaba a jugar, a perder el tiempo. En vez de adorar a Dios y alabarle, perdían el tiempo en otras cosas. Y cuando tuvieron que adorar y alabar a Dios, ¿cierto?, le dieron vuelta a la espalda y se abocaron a dioses ajenos, haciendo ídolos, ¿no es cierto?, estatuas, un becerro y adorándolo. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, para que si el Señor ya nos sacó
nos sacó de ese tiempo, ¿no es cierto?, donde estábamos perdidos, ahora podamos nosotros seguir caminando de frente. Y no caminar un poco y luego querer volver atrás y luego retroceder un poco y avanzar. Y estamos constantemente de la misma manera, sin que haya un crecimiento en nosotros espiritual. El Hijo de Dios tiene que tener un crecimiento, yo debo tener un crecimiento, usted debe tener un crecimiento en la obra del Señor. No podemos ir menguando, tenemos que ir subiendo. Sí, es verdad, amados hermanos, van a venir obstáculos, van a venir dificultades, ¿no es cierto?, en la vida del cristiano. Pero tenemos, ¿no es cierto?, la esperanza y tenemos la certeza segura, ¿no es cierto?, por la palabra de Dios, que el Señor no nos va a dejar, que Él no nos va a desamparar y que va a estar con nosotros. Y que de todas, ¿no es cierto?, nuestras angustias y nuestras pruebas, el Señor, Él nos va a sacar en victoria porque Él así lo prometió. Amén. Y estando enfermos, ¿no es cierto?, estando nosotros en delitos y en pecados muertos, como lo estaba Mateo, ¿cierto?, Jesucristo salió a nuestro encuentro, porque dice que Él vino a los enfermos, nosotros estábamos enfermos. Y más que enfermos, muertos estábamos, amados hermanos, pero Él, ¿no es cierto?, nos miró en misericordia y nos llamó. Por eso estamos hoy en la casa del Señor, ¿no es cierto?, porque tenemos necesidad, porque Él dice que vino a los pecadores, Él no vino a los justos, Él vino a los pecadores. Y la palabra del Señor también nos dice, ¿no es cierto?, que el que se humilla, el Señor, Él lo va a ensalzar. Más el altivo dice que Él lo mira de lejos. Ayúdenos al Señor, amados hermanos, para nosotros estar convencidos de que nosotros somos pecadores y que somos pecaminosos, que vivimos en una carne pecaminosa, pero que no nos podamos conformar con eso, sino, ¿no es cierto?, que recurramos y apelemos a la palabra de Dios que nos dice que nosotros somos el linaje escogido, que nosotros somos santos de Dios. Sí, Señor. Amén. Y muchas veces el enemigo va a querer retornarnos a esa vida. Va a querer el enemigo por una y otra parte, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera, querer que nosotros retornemos a la vida antigua, en donde Jesús nos encontró en el estado que estábamos antes y colocarnos en un estado peor, ¿cierto? Pero ahí nosotros debemos recapacitar y debemos, ¿no es cierto?, colocar en una balanza. ¿Y cómo estaba mi vida antes sin Cristo y cómo estoy ahora? Igual tengo problemas, igual tengo dificultades, aflicción, ¿no es cierto?, tristeza. Pero la diferencia es que Cristo está con nosotros y Él nos sostiene, Él nos levanta. Antes no. Si todo estaba negro, negro se quedaba. Ahora, ¿no es cierto?, cuando vienen momentos difíciles de oscuridad, viene la luz de Cristo y nos alumbra. Amén. Y podemos reír en medio del dolor, podemos aconsejar en medio del quebranto, podemos levantar a otro, aunque nosotros estemos destrozados por dentro, podemos levantar a otro a través de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces podemos ver la gran misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es, Señor. Y si el Señor hoy, ¿no es cierto?, está haciendo nuevamente un llamado, Bendito Dios. el Señor en más de alguna vez, ¿no es cierto?, de una ocasión, se ha leído la palabra del Señor haciendo llamado al pecador. Pero muchas veces se le rechaza al Señor. Se le rechaza y no se le quiere recibir. Porque queremos tener nuestro tiempo. Pero muchas veces, ¿no es cierto?, el tiempo no alcanza para aquellos que se pierden. Porque muchas almas se pierden. Y muchos murieron sin salvación. No porque la palabra de Dios no haya llegado a ellos, sino porque muchas veces se rechazó esta palabra. Por eso, amado hermano, si hoy usted ha oído la voz del Señor, no endurezca su corazón. Y el Señor le está diciendo que usted está enfermo y Él vino a los enfermos. Gloria. Usted necesita medicina, aquí está la medicina para su alma, aquí está la palabra del Señor. El hombre, el ser humano, ¿no es cierto?, el hombre, la mujer busca, el joven, la señorita, buscan los placeres de la vida, en muchas cosas, satisfacer esa necesidad, porque todo ser humano tiene una necesidad interior, una necesidad que no se puede, ¿no es cierto?, saciar con pan, con agua, con riqueza. No se sacia con los placeres del mundo, del pecado, no se sacia. Con lo único que se puede saciar, ¿no es cierto?, esa necesidad y llenar ese vacío con la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, es nuestro complemento perfecto. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, porque usted y yo, amados hermanos, fuimos creados para salvación.
Amén. No fuimos creados para perdición eterna, sino para salvación eterna. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, pero sabemos, ¿no es cierto?, que por los primeros, nuestros padres, Adán y Eva, ¿no es cierto?, que ellos pecaron. Por eso, ¿no es cierto?, la carne nuestra es pecaminosa. Bendito su nombre. Pero nuestra alma sigue teniendo la misma esencia, sigue teniendo la vida eterna. Amén. Entonces es por eso que luchamos hoy, amados hermanos, luchamos por la vida eterna. Porque dice la palabra del Señor que las cosas terrenales son pasajeras. Así es, Señor. Van a pasar. Cielo y tierra pasará, dice su palabra, pero más su palabra dice que no pasará. Permanecerá la palabra del Señor para siempre. Amén. Así también nosotros el día de mañana vamos a pasar y van a venir otros, ¿no es cierto? Van a venir otros hermanos, van a venir nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, ¿cierto? Aquellas generaciones que van a venir después de nosotros. Pero nuestra alma va a seguir, hermano, va a seguir estando, ¿no es cierto?, con vida. Si nosotros amamos a Jesucristo y nuestra alma, ¿no es cierto?, ha sido redimida por la sangre de Jesucristo en nuestras vidas, nuestra alma va a adquirir vida eterna. Bendito su Más si no, vamos a ir a condenación eterna. Entonces, amados hermanos, si usted, si yo, estamos enfermos en esta tarde porque nadie conoce la situación del otro hermano. Muchas veces nos vemos muy contentos, nos vemos bonitos por fuera, pero muchas veces por dentro tenemos mucha necesidad. Oh, Señor. ¿Cierto? Hay problemas, hay angustia, hay dificultades, ¿cierto? Hay cosas que no se pueden solucionar, pero para Dios que habrá imposible. No hay nada imposible. Amén. Amén. Si el Señor, ¿no es cierto?, Él tiene el poder para sanar, para libertar, y la palabra del Señor nos dice que hoy está el médico aquí presente con nosotros. Amén. Para traer sanidad, para traer restauración a nuestra vida. Entonces, yo soy una convencida, amados hermanos, de que la palabra del Señor a mí me sana, la palabra del Señor me restaura, la palabra del Señor me liberta. Bendito su Y creo que usted también está convencido, ¿no es cierto?, Amén. que esta palabra es viva y es eficaz. Amén. Es su palabra más cortante que espada de doble filo. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos. Esta ha sido la palabra del Señor. Gloria a Dios. Nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es doctor de doctores. Amén. El que sana nuestra alma, ¿no es cierto? El que da refrigerio a nuestros huesos, Así el que alegra nuestro corazón, el que sacia nuestra alma y nuestro espíritu de bien. Y si usted, amado hermano, no le ha recibido todavía en su corazón, venga y beba de esta agua cristalina, porque no tendrá sed jamás, dice la palabra del Señor. Amén. Porque Él sacia, ¿no es cierto?, nuestra sed y llena de gozo nuestra alma. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amados Amén. hermanos, nos vamos a poner en pie y vamos a dar gracias al Señor por esta su palabra recibida. Amén. Gracias, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su misericordia. La recibimos con gozo, Señor, y sabemos que su palabra, Señor, ha traído sanidad a nuestras vidas en esta tarde, ha traído restauración, Señor. Su palabra nos acerca, Señor, a ese hombre y a esa mujer santa, Señor, el cual debemos ser. Señor, a la estatura de un varón y de una varona perfecta, ayúdenos, Señor, para poder, Dios eterno, buscar su rostro cada día con alegría. Su bendición venga sobre nosotros, Señor, y bendiga a su pueblo que ha recibido su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Glorifiquemos el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.